Necesariamente para preguntarnos hasta qué punto es posible que cambie nuestro carácter y el de los demás, necesitamos ingresar a un debate que viene del fin de los tiempos, o del comienzo de los tiempos, acerca de lo que es natural y lo que es adquirido. En inglés es un juego de palabras que rima, que es nature, nurture, naturaleza y lo adquirido, digamos, como nurture. Y decía que es un debate que viene de antaño porque durante muchísimo tiempo se pensó que nacemos como una página en blanco. De hecho, fue lo que sugirió Aristóteles, no era lo que sugería Platón, pero sí lo que sugería Aristóteles, lo que sugirió Locke antes de la Revolución Francesa, lo que sugirió Rousseau, y en general todos aquellos filósofos y autores que pensaban que la educación tiene un rol importante para jugar en la conformación de la mente humana. La idea básica de Locke, que está siendo cuestionada hoy por gran cantidad de estudios que vamos a ver ahora, sobre todo a partir de la década del 90, aunque vienen de antes esos estudios, es que todo lo que somos proviene de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, etcétera, etcétera, y de la experiencia. Todo lo que se deriva, incluso la razón, proviene de la experiencia, y que nacemos como una tabula rasa, como una página en blanco, sin disposiciones de carácter ni otro tipo de rasgos que puedan marcarnos sustantivamente. Yo voy a tomar acá una definición un poco estrecha de temperamento. En general, en el campo de la investigación, por temperamento se entiende una combinación entre factores innatos y adquiridos. Y en cambio, la personalidad es entendida sobre todo como un conjunto de factores adquiridos. Entonces, me gustaría empezar por la primera teoría sobre esto, aunque no vamos a hacer historia de este tema, simplemente porque es curiosa, porque fue una teoría que durante siglos y siglos, durante toda la Edad Media, prevaleció. La idea de que nuestro carácter es una combinación de distintos fluidos. Se hablaba de humores atemperados, temperar, y viene del primer médico, por lo menos muy conocido, que fue Teofrasto, que proponía que el cuerpo humano tenía 4 fluidos, y esos fluidos, de acuerdo a su proporción, generaban un carácter distinto, cada uno. Estaba el colérico, no tienes mucha cara de colérico pero supone que es el colérico. El sanguíneo, con humor muy variable. El flemático, va que comí uno, el colérico. Este es melancólico. El sanguíneo, de humor cambiante, sonríe de un lado y del otro no. Y el flemático, que es más bien tranquilo, ¿no? Y durante siglos y siglos se pensó que el carácter tenía que ver con este tipo de fluidos, y que cuando estaban en equilibrio una persona tenía un buen temperamento. Bueno, hoy ya esta teoría no tiene ningún tipo de evidencia, simplemente de ahí venía lo del temperamento, es una palabra común con estar templado, y de ahí viene nuestra palabra temperamento. Hoy, como les decía, más bien es entendido como una combinación de factores innatos y adquiridos. Todos intuitivamente, de alguna manera, decimos que hay... Sí. No, recién decía que en sentido estrecho, por lo menos en esta primera parte de la charla, voy a tomar temperamento como una mezcla de disposiciones innatas y adquiridas, y carácter como algo completamente adquirido, porque así es como se lo entiende mayormente en la investigación contemporánea. Después, cuando hablemos por ahí en sentido más amplio, ahí tomaremos más bien el significado que tiene en el sentido común o en el lenguaje coloquial. Pero en el campo de la investigación es más bien eso. Muchas personas intuitivamente dicen, por ejemplo, ¿qué tal, Jorge?, que los perros salchichas, el técnicamente llamado Jack Russell, tiene un carácter más explosivo, que ladran más que un labrador, por ejemplo, ¿no? Aparece esta idea de que hay disposiciones innatas en algunas intuiciones que tenemos respecto a ciertos animales. Pero más arduo es determinar qué disposiciones son innatas. Yo les diría que de lo que vamos a hablar hoy, antes de tratar de responder a la pregunta hasta qué punto es posible cambiar el carácter, es de un campo
que es bastante polémico, no porque no haya bastante evidencia, porque hay bastante evidencia, sobre todo a partir de los estudios que se hicieron con gemelos, que como saben tienen exactamente la misma carga genética, a diferencia de los mellizos, que son como cualquier hermano en ese sentido, tienen un 50% de carga genética en común. Estos estudios ya cuentan con bastante evidencia. De todos modos, qué proporción es natural y qué proporción es adquirido es algo que se debate muchísimo ahora. Y saben que no hay un solo estudio científico que pueda decirnos una verdad de ahora y para siempre. Los estudios tienen que ser replicados. Y si bien los estudios están siendo replicados, es un tema polémico en el campo de la investigación. Ya casi no hay nadie en el campo de las humanidades que esté verdaderamente informado, que diga todo es adquirido. O sea, si alguien dice eso hoy es porque está mal informado. Ahora, después, ¿qué porcentaje es adquirido? ¿Qué porcentaje es innato? Eso se discute. No es como la teoría de la evolución, que ya hay mucho consenso, o el Big Bang, digamos, que hay mucho más consenso en la comunidad científica. Eso para ubicarnos un poco. Y vamos a ver también tendencias distintas dentro de esta misma corriente. ¿Para qué nos sirve conocer la personalidad de alguien, ¿no? Que sería la manera de ser, lo que habitualmente entendemos como la manera de ser, lo que nos diferencia de los demás. Una gran pregunta filosófica: ¿qué hace que seamos quienes somos? Esa sería la pregunta central hoy. ¿Para qué sirve? Para conocernos mejor, para poder cambiar lo que haya que cambiar, para poder predecir la conducta de los demás. Es muy importante poder saber qué es lo que pueden llegar a hacer los demás. Y también para desarrollar nuestros potenciales talentos. Vamos a empezar por la teoría de Mary Rothbard, que empieza siendo una especie de historia de cómo aparece este tema en la cultura. Empieza también por la Revolución Francesa, porque fíjense que para la Revolución Francesa es muy importante decir que todos nacemos iguales, pero importante desde el punto de vista político, porque en realidad la gran confusión que muchas veces se da es entre igualdad de derechos e igualdad de identidad. Nosotros podemos nacer con igualdad de derechos, pero no necesariamente con las mismas disposiciones de carácter, las mismas disposiciones a las enfermedades, y una confusión permanente que hay, sobre todo en el campo de la política, es entre igualdad de derechos e igualdad de identidad. Cuando alguien dice muchas veces no somos todos iguales, queriendo decir que nuestra identidad no es la misma, cuando en realidad lo que la otra persona probablemente está tratando de argumentar es que nacemos con igualdad de derechos, que esa igualdad sí es una igualdad rescatable, ¿no? Bien, esta fue una teoría que sobre todo desde la Revolución Francesa prevaleció, la idea de que nacemos como páginas en blanco, y diría hasta la década del 90. Especialmente también porque las teorías genetistas del siglo XIX, tanto en el mundo como en nuestro país, condujeron también a la idea del nazismo, a la idea de que hay grupos que son genéticamente superiores a otros y que los inferiores deben desaparecer, porque hay un progreso ineluctable de la condición humana que lleva a que esos grupos inferiores desaparezcan, entonces mejor ayudemos a que ese proceso ineluctable se desarrolle. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, argumentos como ese despertaban desconfianza, pero lo cierto es que la literatura genética del siglo XIX y del siglo XX no estaba basada en la evidencia científica, o por lo menos estaba basada en lo que ellos creían que era. Entonces, no sé, para decir algunos pensadores argentinos de comienzos de siglo que creían poder identificar en el tipo de cráneo de una persona si iba a convertirse en un criminal o no. Y, oh casualidad, los cráneos que les parecían con más disposiciones a la criminalidad eran de morochitos, o las caras, digamos, en general, el prototipo eran de morochitos, o sea, todo aquello a lo que las clases privilegiadas temían a partir de las clases populares en ascenso en nuestro país. Entonces, bueno, despertó mucha desconfianza durante mucho tiempo y por distintas razones que vamos a ver después. Dice Rothbard que en la década del 60 la teoría que imperaba en Estados Unidos y en muchos países del mundo era el psicoanálisis, en donde se creía que si un niño era un perturbado mental, un esquizofrénico o un autista, eso era porque o la madre no lo quería mucho, o porque tenía mal resuelto su complejo de Edipo, o porque la madre inconscientemente deseaba su pérdida. Hoy sabemos que el autismo no tiene nada, absolutamente nada que ver con cómo educan las madres, tiene que ver con el porcentaje de testosterona en el líquido amniótico de la madre, ni siquiera es una cosa genética,
sino que tiene que ver con el momento de la gestación. Luego, dice, vinieron las teorías del aprendizaje, en donde la agresividad de un niño para con su madre, por ejemplo, era juzgada condicionada. Si el chico pedía todos los gritos y la madre se lo daba, entonces era más probable que la vez siguiente pidiera las cosas a los gritos, porque esa conducta, el gritar, había sido reforzada. Lo cual no deja de ser cierto, que este mecanismo que se llama condicionamiento operante exista, pero no explica toda la historia. Se trataba de explicar en esa época toda la historia mediante un mecanismo de castigos y recompensas. La recompensa en este caso sería hacer lo que el chico quiere después que gritó un buen rato. Catherine Meyer, la autora de este libro, dice: la responsabilidad en ambos casos, en el del psicoanálisis y en el de las teorías del aprendizaje, recaía sobre la madre. Probablemente no era casual, dice además, que la mayoría de los psicólogos fueran hombres, ¿no? Y Rothbard, que es mujer, cuestionó estos dos modelos. Porque cuando ella terminó de estudiar, y lo que prevalecían eran estas teorías, se tomó algunos años sabáticos para educar a sus hijos. Y se dio cuenta, al igual que se da cuenta mucha gente, que aunque los trataba, por lo menos a su modo de ver, de manera igual, los chicos eran diferentes. Y por todos sus esfuerzos de tratarlos de manera igual, fracasaban porque había disposiciones diferentes, lo que no equivale a decir que no influyen para nada los padres. Sí, influyen, pero al parecer con límites. No, todavía no empezamos con la historia de los gemelos. Tomó 2 años sabáticos tomó años sabáticos para educar a los hijos, y después lo que hizo fue investigar esta intuición que tenía a partir de sus propios hijos. O sea, lo que empezó a hacer son estudios rigurosos con otros niños, y sobre todo lo que observó es que había, y esto se repite en casi todos los estudios con gemelos, niños, bebés de días, meses, con mayor susceptibilidad, mayor reactividad, y niños con menos reactividad. La primer gran divisoria de aguas es gente más sensible, que reacciona más, que llora más, que es más inquieta, y gente más tranquila. Cada uno incluso podrá tratar de intuir a cuál de estos dos grupos pertenece, lo que no significa que uno va a ser así el resto de la vida. La educación, la sociedad cumple una función importante. En tal caso veía que había diferencias individuales respecto al miedo. Unos eran más temerosos que otros, unos se enojaban más que otros, unos eran más agresivos que otros. Otra diferencia importante que vio, la primera era la reactividad, es la autorregulación. Incluso los niños muy pequeños, los bebés, tienen formas de autorregularse. Chuparse el dedo es una forma de calmarse a uno mismo. No en la vida adulta en general, sino de bebés, ¿no? Un chupete o cuando no hay chupete, ¿no? Otros dramatizan más las situaciones. Los niños que sonreían más, observaba que podían tener, cuando crecían, más dificultades para planificar y para no hacer simplemente lo que les daba ganas de hacer en forma inmediata. El más ansioso podía organizarse mejor, era más prolijo y podía terminar siendo, porque se hacía un seguimiento de esas personas a lo largo de los años, un programador de computadora o un matemático. Digamos que estas disposiciones innatas podrían ayudar a explicar también por qué se eligen unas actividades y no otras. No es el único factor. Entonces lo que hizo fue estudiar a recién nacidos, ver si se movían más, se movían menos, lloraban más, lloraban menos, si estaban más tiempo despiertos, contaba la cantidad de tiempo que estaban despiertos, su capacidad de atención a estímulos. Observó que algunos se asustaban más rápido por el ruido, lloraban más fácilmente, unos eran más curiosos, otros menos curiosos. Entonces llegó a la conclusión de que no nacemos todos con características idénticas, porque si tomamos niños de días, de pocos meses, no hay mucha posibilidad de que eso haya sido aprendido. Hoy en día ya hay muchos estudios hechos con niños muy pequeños, desde estudios que muestran que nacemos con disposiciones éticas, hasta estudios que muestran las diferencias de carácter. Claro, los estudios con gemelos son privilegiados en ese sentido, nuevamente, porque nos muestran a dos personas que nacieron exactamente con la misma carga genética. Lo que no nos va a mostrar a dos personas exactamente iguales de carácter.
sino más parecidas, por ejemplo, que en el caso de los mellizos, que es algo muy parecido, porque nacen al mismo tiempo los dos, solo que lo que se va a ver en los estudios con gemelos es que hay una similitud mucho mayor en los gemelos que en los mellizos, porque se comparan los gemelos con los mellizos, los gemelos con los hermanos comunes y con otras variantes. No sé si escucharon hablar del mellizo virtual. No. Bueno, ahora entró un virtual. Van a saber qué es un mellizo virtual dentro de un rato. Sí, todas las variantes que se puedan imaginar. Incluso han investigado a personas que no tienen ningún parentesco, pero que son muy parecidas físicamente. Había un fotógrafo que fotografiaba algo así como separados al nacer. Vieron que hay un diario que tenía una sección. Bueno, entonces investigaban para ver si las similitudes físicas podían llegar a tener un correlato en similitudes de carácter y no. Con lo cual se vuelve todavía más plausible la hipótesis de que la carga genética tiene una incidencia importante. Esta autora no quiere decir que entonces la experiencia no cuenta para nada, ni siquiera que la carga genética es más importante que la experiencia. No está diciendo eso. Está diciendo que antes se desestimaba la posibilidad de que podamos nacer con disposiciones de carácter y que en cambio ahora tenemos bastante evidencia de que esto no es así. Incluso hay congresos sobre personas que estudian gemelos y se juntan todo lo que estudian gemelos del mundo, que ya no son uno o dos autores, sino muchos. Hay incluso congresos de gemelos en el mundo, entonces se juntan todos los gemelos del mundo y entonces ahí van todos los que investigan gemelos, aparte de otras circunstancias en que los gemelos vienen a ellos, porque imagínense, es un lugar privilegiado. El país, normalmente había una pareja de gemelos cada 70 nacimientos. 70, sí. Ahora, con todos los métodos de fertilización asistida, hay muchísimos más gemelos, o sea, se pueden estudiar mejor. Y el país del mundo donde hay más gemelos, esto así como dato de color, creo que era Nigeria o algún país africano. Vaya uno a saber por qué, probablemente por razones genéticas. Bien. Pese a los esfuerzos de los padres por calmar a los bebés, desde pocos días de haber nacido, algunos se mostraban hiperreactivos, más llorones, más inquietos y otros menos. Siguió a esos niños a lo largo de los años, y eso es lo que en general hacen los investigadores, y lo que vieron es que los que se angustiaban más después eran más evitativos, menos sociales, tendían a desarrollar profesiones en donde están más tiempo solos, porque imagínense que si alguien se irrita mucho por lo que hacen los demás, busca un tipo de ocupación en donde no tenga que encontrarse mucho con los demás. Por ejemplo, un investigador que está muchas horas solo y que está en un ambiente mucho más controlable, que lo irrita menos y se siente más a gusto estando solo. Este termostato que hace que algunos seamos más sociables que otros podría tener que ver con esta situación, que es nuevamente que algunos nacen con determinadas disposiciones de carácter que los inclinan más hacia los demás. Ella definió el temperamento como las diferencias individuales constitucionales de reactividad y autorregulación. O sea, reacciono más o menos, esa es una diferencia, y puedo calmarme mejor o peor. Esa parecería ser otra disposición innata. No significa que no podamos aprenderla. Significa que algunas personas tienen más facilidad para distraerse cuando algo les va mal, para tratar de resolver los problemas en lugar de quejarse, en lugar de simplemente estar sufriendo, digamos, sin que eso se traduzca en conductas concretas. El nivel de reactividad más o menos elevado, dice, se mantenía a veces en el adulto, lo que explicaría que algunas personas sean más emotivas o la hiperemotividad, la hipersensibilidad de algunas personas. Me gustaría dar un esquema de rasgos de personalidad, el de Robert Cloninger. Hay varios, hay uno que divide la personalidad en 3 rasgos, otro que tal vez sea el más conocido que lo divide en 5, sí, exactamente. Yo tomé este porque me parece el más completo y para tomar uno solo y no estar mucho tiempo con esto. Un rasgo de la personalidad sería el relativo a la evitación del sufrimiento. Si alguien es más bien ansioso y pasivo o si toma muchas iniciativas cuando las cosas no van bien. Ese sería un rasgo de personalidad. Otro rasgo de personalidad es la búsqueda de novedad o la apertura a la experiencia. Lo que tiene aspectos positivos, uno prueba nuevas comidas, nuevas experiencias en general,
pero puede tener aspectos negativos, por ejemplo, asumir más riesgos, practicar más deportes de riesgo, dejar más a una buena pareja por una que uno considera mejor, porque, como es novedad, la nueva persona que apareció, vamos con eso, tienen más enfermedades, mueren antes las personas con, obviamente, una excesiva apertura a la experiencia. Es una cuestión de grado como un montón de cosas. En general, en las personas que tienen adicciones, se detecta un mayor nivel de apertura a la experiencia. Es otro rasgo de personalidad. O aprecio de la monotonía y la tranquilidad, ¿no? Alguien más sociable o más aislado, se habla de dependencia de la recompensa, porque estar con otros también nos recompensa en muchos sentidos. Otro rasgo de personalidad es la perseverancia, la que nos permite cumplir con nuestros objetivos. Si es muy, muy alta, uno se vuelve obsesivo, y ya no es solo cuestión de perseverancia. Otro rasgo de personalidad es el ser más o menos optimista o el recriminarse, yo siempre el mismo estúpido haciendo estas cosas, ¿no? Ser más o menos cooperativo, más o menos empático. Y este rasgo que solo propone Cloninger, que es la autotrascendencia, que es no conformarse con el propio bienestar, el de la familia y el de los amigos, y tratar de hacer algo por el mundo, de sentirse parte del mundo y hacer algo por los demás que no están vinculados en forma inmediata con nosotros. Es una de las grandes cosas que podemos hacer en nuestra vida para Cloninger. O, en el otro extremo, estaría la posibilidad de ser escéptico respecto a la posibilidad de incidir. Ya el mundo es así, no se lo puede cambiar, por tanto me dedico a estar bien junto a mi familia y mis amigos y el resto no me importa. Él lo incluye como rasgo de personalidad. Y luego, por último, la autoconciencia coherencia, que es la capacidad de mirar para atrás y evaluar la propia vida con cierta objetividad, ¿no? Es la puerta para el desarrollo personal para Cloninger. Bueno, hay otra dimensión que es lo que tiene que ver con la biología de la personalidad, con distintos neurotransmisores como la dopamina, que ya que hablábamos de novedad, es el neurotransmisor que predomina cuando hacemos algo nuevo, cuando deseamos algo, no cuando lo disfrutamos, sino cuando lo deseamos. El ir en pos de algo es lo que hace liberar dopamina al cerebro. Cuando estamos enamorados, en general tenemos mucha dopamina. Cuando tenemos un vínculo ya con alguien a quien queremos, la oxitocina es otra hormona que predomina, que es más calma. La dopamina tiene un toque de tensión. La serotonina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con la evitación del sufrimiento. Las mujeres tenemos en promedio menos serotonina que los hombres. Esto explica también que tengamos en todo el mundo niveles de depresión mayores. Pero hay formas artificiales de generar serotonina. Puse algunas, ya que esto es filosofía práctica. Por ejemplo, exponerse a los rayos del sol, preferentemente la primera hora después de levantado. Algunos alimentos, que en general son los hidratos que son integrales, como el arroz integral, como las lentejas. El chocolate con 70% de cacao, se tiene que tener chocolate, el chocolate. Eso genera serotonina, salmón. ¿Cómo? Por eso, el amargo es el que tiene 70% de cacao, de 60% para arriba, digamos. Uno puede empezar por 60, después... Yo llegué hasta 70, más no me pidan. Gerardo probó el de 90, ¿cuánto? 99, no sé. Pero es saludable, no mucho, ¿no? Un poquito sube los niveles de serotonina. Recuerdos felices suben los niveles de serotonina y el café los baja. El café te da un pum en el momento, pero a la larga baja los niveles de serotonina. El salmón, las nueces lo suben, las papas lo suben, ¿no? Es importante saber esto porque regulan el humor. ¿Y el café, decías? Baja los niveles de serotonina. No, lo que hace es ponerte más eufórico en el momento. Pero como cualquier estimulante que te pone más eufórico en el momento, después eso baja y baja los niveles de serotonina. Sí, a nivel... la banana también tiene, pero no se puede procesar en el cuerpo humano, de modo que sirve, pero no para elevar los niveles de serotonina, tiene otras ventajas. La adrenalina o epinefrina es la dependencia de la recompensa, ¿no? Se incrementa la frecuencia cardíaca y lo que hace es predisponer el cuerpo para la huida o para la lucha. Pocos encuentros atrás hablábamos de cómo
muchos hombres gritando el gol tienen un ataque al corazón y se mueren. Probablemente en ese momento se produzca una descarga de adrenalina importante. Así que bueno, tenemos varios médicos en la sala que nos pueden ayudar con el tema. Bien, no es que estos neurotransmisores determinen directamente rasgos de carácter, pero influyen de manera indirecta. Y lo interesante también es que sabemos que podemos, en algún sentido, promover algunos de estos neurotransmisores, por ejemplo, dando un abrazo a cualquiera. Se libera oxitocina, que es la hormona del amor, y que tiene niveles elevados en personas cálidas, sociables. La máxima liberación de oxitocina se da en el parto, cuando se establece un sistema de apego entre la madre y el bebé. En el orgasmo también se libera oxitocina, por eso decíamos la vez pasada, cuidado si es un afer de momento, porque al cerebro se le pueden confundir las cosas en el cóctel y creer que mera atracción sexual es amor. Bueno, vamos de lleno a la genética, ¿no? Los estudios primeros más famosos, que todavía se siguen desarrollando, se hicieron en la Universidad de Minnesota en 1979. Tomaron 81 gemelos y 56 mellizos. Y los que resultan más significativos y son más difíciles de hacer son los de gemelos separados al nacer, porque ahí tenemos la misma carga genética, pero un medio ambiente distinto, y en algunos casos muy distinto. Entonces, son ámbitos absolutamente privilegiados para tratar de establecer qué influencia tiene la genética y qué influencia tiene el medio ambiente. Los primeros estudios con gemelos separados al nacer los hizo Thomas Bouchard en 1979 y vio que eran similares. Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, confirmando las tendencias genéticas. Luego se hicieron muchísimos más. De todas maneras, esta visión tardó en resultar consensuada hasta la década del 90, digamos, comienzo de la década del 90, los estudios con gemelos marcaron un antes y un después en las humanidades. Fue una revolución copernicana, realmente, porque cambian muchísimas cosas, que pueden cambiar políticas públicas incluso. ¿Qué críticas recibieron los estudios genéticos? En primer lugar, que los padres podían criar igual a los gemelos, pero lo que no responde a esa crítica es también podían criar igual a los mellizos, y sin embargo las diferencias estaban. Que los podían criar igual porque son físicamente parecidos. Bueno, ahí es que trataron de replicar con estos estudios de personas que no están vinculadas genéticamente y que son físicamente parecidas. Otro argumento con el que se responde a las críticas a los estudios con gemelos es se los trata igual porque se comportan igual. No es que se comportan igual porque se los trata igual primariamente, sino que al revés, porque se comportan igual, los padres lo podrían llegar a estar tratando igual. ¿Quiénes son los que todavía hoy critican a la genética? Y los que la criticaron muchísimo. Bueno, los críticos del nazismo, justamente por lo que decíamos antes, porque el nazismo buscaba demostrar que había grupos genéticamente superiores a otros, entonces huyendo de todo tipo de filosofía que viniera por ese lado, desde Darwin en adelante, pero antes incluso de Darwin. Ya Schopenhauer tiene una idea que tiene muchos puntos en común con lo que después va a plantear Darwin. Darwin en ningún momento planteó lo que interpretó el nazismo. Eso para dejarlo bien claro. ¿Cómo? Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. En tal caso algunas corrientes que se derivaron. También lo objetaron y todavía lo objetan los movimientos de mujeres porque tienen miedo que si hablamos de diferencias genéticas entre hombres y mujeres, entonces estaremos proclamando la desigualdad entre hombres y mujeres. También los movimientos en favor de los derechos civiles no querían que se estableciera diferencias entre grupos porque de pronto podía parecer que un grupo étnico que socialmente había sido discriminado apareciera como careciendo de determinadas disposiciones. Entonces hubo y todavía hay bastante reticencia, por suerte cada vez menos, a este tipo de estudios. Vamos a ver un cuadro que nos muestra en la barra verde lo que ocurre con los gemelos, que son los monocigóticos en inglés, y lo que está en la barra bordó, lo que ocurre con los mellizos. Como decíamos, genéticos comparten 100% de la carga genética, mellizos 50% como cualquier hermano. Entre 0 y 1 está el nivel de semejanza que tienen en rasgos de personalidad. Cuanto más arriba está la barra,
más semejanza tienen en rasgos de personalidad. Entonces lo que vemos es que los gemelos respecto a los mellizos tienen más parecidos en lo que tiene que ver con el rasgo de personalidad de la apertura a la experiencia, recuerdan que lo veíamos recién, con el hecho de ser consciente, con la extroversión, con la capacidad de ser agradable y con el neuroticismo, que es una dimensión que los acerca en tal caso a los niveles de conflicto. Entonces lo que vemos es que hay mucha más semejanza entre gemelos, entre quienes comparten la misma carga genética, que entre mellizos. Y me gustaría compartir una historia en particular, la mandé a Facebook ayer, y muy conmovedora. Estos son dos gemelos, Jack y Oscar, no sé cuál es cuál. Y ellos fueron separados a los 6 meses, porque los padres vivían en Trinidad, en América Central, y se separaron cuando tenían 6 meses. Entonces, en lugar de tener problemas por la tenencia, uno se llevó un niño y otro se llevó otro niño. La madre era alemana, el padre era judío rumano. La madre católica. Y ¿No ubico en qué? en el Caribe, en el Caribe, en el Caribe, sí. En el Caribe, una canción de Trinidad Tobago. Sí. Bueno, uno quedó en el Caribe y pasó su infancia nadando en el Caribe, tomando sol, con un tipo de educación bastante liberal. El otro se fue con su madre a Alemania, pero la madre consiguió trabajo en Italia, entonces dejó a Oscar con la abuela, lo crió la abuela, que simpatizaba con los nazis y que era muy estricta y que le pegaba ante sus más ligeras faltas, que tuvieron educaciones muy distintas. Y terminó formando parte de las juventudes hitlerianas, Oscar, el que vivía en Alemania, además era compulsivo para los que tenían esa edad, pero además terminó muy convencido también de los ideales del nazismo. Cuestión que luego el que vivía en Trinidad se fue a vivir un tiempo a Israel cuando terminó la guerra, y después el padre lo llamó a San Diego, a Estados Unidos, para ver si quería ir con él, y se fue a San Diego. Y cuando terminó la guerra se encontraron y no se llevaron muy bien, porque uno era nazi y el otro no era religioso, porque no había recibido una educación judía religiosa, pero no renegaba de sus orígenes. Entonces no se cayeron muy bien y no Oscar, sino el otro Jack adelantó su vuelta para Estados Unidos. ¿Sabiendo que era medio judío? Sí, trató de ocultarlo, perdón que no lo dije, trató de ocultarlo durante la guerra y no quería hablar ni siquiera de ese tema con Jack, porque como recién había acabado la guerra y no se sabía qué podía pasar, él ocultaba por completo el hecho de que fuera judío porque tenía miedo de lo que podía suceder después. Entonces no quería hablar del tema siquiera. Lo cierto es que él quería ocultar su condición de judío porque creía que peligraba y se avergonzaba de ser judío. A los ojos de Jack se avergonzaba de ser judío. Entonces no se llevaron bien, no le cayó bien a Jack que negara su judaísmo, cuestión que adelantó el viaje y se fue. Pero en la década del 90, cuando empezaron a hacer los estudios con gemelos, o en la década del 70, no, en el 90, cuando empezaron a hacer este tipo de estudios, trataron de reunirlos de nuevo, porque era un caso bastante privilegiado, dentro de los muchos otros que estudiaron, sobre todo por lo opuesta que había sido la educación. Uno con una educación muy liberal, nadando en el Caribe, y el otro en la Alemania nazi. Y ahí los volvieron a reunir, y ahí, quizás por efecto del estudio, focalizaron más en lo que tenían en común. Entonces empezaron a ver que tenían un montón de rasgos de carácter en común y empezaron a llevarse bien y mantuvieron una relación hasta que Oscar murió a los 60 y pico de años, lo que dejó muy desolado a Jack. Y Jack murió la semana pasada, a los 80 y pico de años, el 15 de noviembre pasado. Y es un ejemplo de cómo, por un lado, había disposiciones innatas que los volvían muy semejantes, y por el otro lado, también el medio ambiente en el que se habían desenvuelto marcaba importantes diferencias. De todos modos, y quizás esto tenga alguna importancia también, los dos fueron muy amados por sus familias,
y vivieron con muchos elementos en común. ¿La persona el que falleció más tarde era el caribeño? El caribeño es el que falleció más tarde, sí. 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 Bueno, ¿qué es un mellizo virtual? ¿Qué es un mellizo virtual? Un mellizo virtual es una pareja de hermanos que son adoptados al mismo tiempo. Muchas familias adoptan 2 chicos al mismo tiempo. O tienen un hijo propio biológico y adoptan otro al mismo tiempo. Entonces, ese también es un ámbito importante para estudiar, porque se puede ver qué elementos en común hay con 2 chicos que tienen exactamente la misma edad y que fueron criados en el mismo medio ambiente, ¿no? Y lo que vieron es que había poca correlación en el cociente intelectual. Sí, ahí está, bien, ¿no? Tiene que ver con capacidad de resolver problemas, con un tipo de concepción de la inteligencia, y lo que veían es que había poca relación en los mellizos virtuales y mucha correlación en los gemelos, los que tienen la misma carga genética, sugiriendo que en esto podía haber una influencia grande de la carga genética. Los gemelos tienen más amigos en común, ¿no? Y muchos lo explican porque son más parecidos. Entonces, tienen más amigos en común que los mellizos y que los hermanos en general. No me vengan con que yo tengo hijos gemelos y tienen amigos distintos. En promedio estamos hablando, no cada uno. Algo interesante es que en la mayoría de los rasgos de personalidad había el doble de semejanzas en los gemelos respecto a los mellizos. Lo que no significa que los gemelos fueran iguales en todo. Eran parecidos en un 46% de rasgos de personalidad los gemelos. Mucho más que cualesquiera 2 personas que no tienen ningún parentesco. Y mucho más también que los mellizos, que sí tienen un 50% en común de carga genética, como cualquier hermano, ¿no? Un 23% para los mellizos, casi el doble, ¿no? Casi no, exactamente el doble. Después, cuando preguntaban por niveles de bienestar, la mitad de los gemelos reportaban el mismo nivel de bienestar. Eso significa que si les pasa algo bueno o si les pasa algo no tan bueno, vuelven a un promedio que es más o menos el mismo. Y en realidad eso también es así para la mayoría de nosotros. No es que no podamos ser más felices o reportar un mayor nivel de bienestar, sino que en general para la mayoría de las personas les pase algo bueno o les pase algo no tan bueno, vuelven a los mismos niveles promedio, lo que no significa que no puedan incrementarse con el paso de los años. En general, las personas hay estudios que muestran que las personas de más de 60, en promedio están más tranquilas, tienen menos emociones extremas, menos entusiasmos de wow, pero también menos bajones. Quizás porque si la vida no ha pasado en vano, se aprendieron algunas cosas sobre el arte de vivir, lo cual sería una buena noticia. Algo interesante también es que cuando los gemelos están criados en medio ambientes con un alto estatus económico, los genes representan un 72% de la variabilidad de inteligencia. Pero cuando están criados en medio ambientes con un bajo estatus económico, los genes solo representan un 8% de la variabilidad en la inteligencia. Esto sugeriría para los investigadores que en un ambiente de alto estatus económico y cultural se estaría en las mejores condiciones para desarrollar el potencial genético. Y cuando la educación y el medio ambiente no contribuyen, ese potencial genético quedaría meramente en eso, en potencia no desarrollada. Entre paréntesis, hay algunos estudios interesantes hechos en Argentina de cómo es posible revertir casos de niños que no recibieron suficiente estimulación de muy pequeños, y es bastante optimista eso respecto a la posibilidad de paliar con educación lo que el medio social pudo no suministrar. Un error es creer que de cada una de estas líneas se siguen necesariamente políticas públicas específicas. Por ejemplo, en Estados Unidos se llegó a creer que si entonces la genética determina, que no es lo que estamos diciendo acá, predispone estamos diciendo, y para algunas cosas, y eso tampoco significa que eso se va a desarrollar, si la genética determinara como se pensó o predispusiera incluso para algunos, esto significa que no tiene el menor sentido poner plata en educación, argumentaban algunos. Bueno, no. Porque total, si vayas a hacer un soquete de nacimiento, ¿para qué vamos a estar malgastando nuestro dinero de ciudadanos?
mejor lo usamos en los inteligentes, que, o casualidad, nacieron en familias económicamente más favorecidas. O que entonces no es necesario luchar contra la pobreza, porque total, si sos un soquete y no podés ganarte la vida como corresponde, vas a ser pobre siempre, porque pobres son aquellos que son poco inteligentes, etcétera, etcétera. Y eso encaja en cierta matriz del liberalismo y de reducir el Estado al mínimo, sobre todo en lo que a bienestar social respecta. Entonces, en realidad de ninguna de estas tendencias se siguen políticas públicas específicas. Uno podría decir que hay que combatir la pobreza porque es lo que corresponde, intervengan como intervengan estos factores. Esto que vamos a ver ahora es muy reciente, porque antes se pensaba que el ADN, que es una suerte de receta de las características que va a desarrollar cada ser vivo durante su existencia, y tienen ADN los seres humanos, las bananas, las manzanas, el ADN es justamente aquello que nos aúna con todo lo viviente. Lo que muestra la epigenética, que es una disciplina bastante reciente, es cómo interactúan lo innato y lo adquirido. Es una disciplina que se ocupa de eso. En lugar de plantear la falsa dicotomía de lo innato frente a lo adquirido, lo que observaron es que interactúan con los hábitos que desarrollamos en la vida. Alguien puede tener una predisposición para el Alzheimer y desarrolla hábitos saludables y eso no se desenvuelve. Hay un célebre estudio de unas monjas que autorizaron que sus cerebros fueran estudiados después de muertas, y eso hicieron y vieron que todas tenían la disposición de desarrollar Alzheimer, pero como tenían una vida intelectual bastante frecuente, leían, etcétera, etcétera, entonces, bueno, no se desarrollaron estas disposiciones. Y así un montón de ejemplos. El proyecto Genoma Humano se terminó en el 2003, recordarán, fue la decodificación de las bases justamente del ADN, que es esta suerte de receta, en donde aparecían 22.500 a 25.000 genes distintos en el ser humano, ¿no? Y lo que señala la epigenética es que nuestras experiencias pueden marcar el material genético de una forma que hasta ahora era desconocida, a punto tal que puede ser transmitida esta marcación, así la llaman, a generaciones futuras. Hay muchos experimentos con ratas tratando de alterar las experiencias de algunas ratas y ver cómo interactúa eso con el material genético. Algo que a mí me parece muy fascinante es que cualquier ser humano, no estoy hablando de los gemelos, tiene un genoma único. En ese sentido somos únicos en el universo, aunque podamos tener muchos elementos en común con los demás. Fuentes de modificaciones importantes de los genes son los factores ambientales, que pueden afectar uno o varios genes. Esto es lo que nos está mostrando la epigenética. Epi significa alrededor de la genética. Por eso se está volviendo un poco el lamarquismo, la evolución según Lamarck, que... No diría que es eso lo que propone la epigenética. Primero están buscando a partir de evidencias experimentales ver qué tipo de modificaciones puede llegar a tener el material genético en conjunción con las experiencias de un individuo. En realidad estos tres círculos tienen el mismo tamaño, pero no sabemos todavía qué tamaño debería tener cada uno de ellos. De un lado están los genes, del lado rojo, las selecciones individuales están en otro de los círculos y el medio ambiente, environment, está en otro. Es esto, cómo interactúan estas tres dimensiones para moldear la conducta. ¿Es posible sistematizar el estudio habiendo tantas combinaciones posibles y tanta aleatoriedad? Lo fascinante es que... ¿Es posible tener la operación de causalidad? Es un ámbito muy nuevo de estudio. Y se parece, creo yo, a los momentos en que de pronto aparece un jeroglífico que todavía no fue decodificado. ¿Vieron? Cuando aparece una nueva cultura, desentierran los antropólogos y encuentran una escritura y no saben cómo decodificarla. Y muy de a poquito se va decodificando. Bueno, algo maravilloso que ocurre desde el 2003 para acá, y antes también, es que se encuentra esta suerte de receta, si ustedes quieren, o partitura, si prefieren, que después se va desenvolviendo en los seres vivos y hay que decodificarla y todavía no sabemos muy bien, y hoy existe la tendencia a pensar que no hay un gen que pueda determinar
conducta, sino que puede llegar a ser una combinación de géneros. Se está estudiando, es muy incipiente y por tanto lo bueno es estar informado, pero también tener las precauciones del caso respecto a lo que se va investigando. Jerome Kagan, que lo digo en inglés para que no lo subestimen en virtud de su apellido, trata de responder a la pregunta ¿cuánto influyen los padres? Dice, un vínculo de buena calidad entre un niño y su madre o un cuidador es un buen comienzo en la vida, pero no es suficiente, puesto que muchos factores pueden impactar en ese vínculo. Por otra parte, dice, niños que no han tenido un vínculo de apego de calidad con sus padres pueden tener, pese a todo, vidas completamente desarrolladas. Es el caso de muchos huérfanos. Me niego a pensar que todo está juzgado de antemano. Acá está discutiendo con algunas versiones psicoanalíticas que indicarían, sin evidencia alguna, que todo está jugado en los primeros años. De modo que a mediados de la década del 80 ya se sabía que había rasgos hereditarios de personalidad y que había que estudiarlos en relación al entorno. Cloninger dice, no podemos reducir la personalidad humana a la mera biología. Los sistemas biológicos son complejos y solo se desarrollan en interacción con las experiencias de vida. Esta idea aparece una y otra vez en todos los investigadores serios. Jerome Kagan dice que influyen en orden de importancia para el ser humano, a su modo de ver. Primero, la época en la que uno nació. No es lo mismo haber nacido en la Francia del siglo XV o en Estados Unidos en la actualidad. Lo que más nos influye es eso. La cultura, no es lo mismo haber nacido en China que haber nacido en Alemania, por razones biológicas, pero también por razones culturales. 1 y 2, o sea, época en la que uno vive, y cultura representan el 80% de la variabilidad, para que digan. 3, en orden de importancia, el entorno familiar. Y 4, recién el temperamento, que yo les decía que para estos y otros investigadores es la interacción entre la disposición genética y el medio ambiente. Hace 50 años no se le prestaba atención a esto por las razones que acabo de explicitar, porque después de la Segunda Guerra Mundial no quieren saber absolutamente nada con la biología. A partir de los estudios con gemelos, muchos investigadores estiman que un 40 o 50% de las disposiciones, no significan rasgos de personalidad, son heredadas. Esto no implica, insisto, determinismo. Hay una investigación que hicieron Belseca y Williams en el 2002, en donde parecen encontrar cierta correlación entre, sobre todo, 2 rasgos de personalidad. Esto significa que habría predisposiciones innatas en relación a ellos. El maquiavelismo, que definen como ser malévolo y manipulador. El narcisismo, que es darse aires de superioridad. Y la psicopatía, que es la falta de empatía. Sobre todo creen que 2 y 3, narcisismo y psicopatía, correlacionan más con disposiciones innatas que el maquiavelismo. En otros estudios, ya entre los 11 y los 17 años aparecían en mayor o menor medida estos 3 rasgos en algunas personas. Claro que, ya 11 años, ¿no? Transcurrió bastante agua bajo el puente. Estos 3 rasgos, que llaman la tríada oscura de la personalidad, correlacionan con falta de autocontrol, egoísmo, rechazo a los inmigrantes, un montón de estereotipos. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, hay un montón de estudios que muestran eso, ahí están citados. Los psicópatas tendían a formar pareja con personas que ya estaban en pareja y tendían a disolverla cuando otro les sacaba su pareja, es lo que en inglés llaman poaching, ¿no? Hay muchos estudios de la psicología evolucionista del poaching e hipótesis de por qué podría haber evolucionado esa modalidad de formar pareja recurrentemente. Decíamos en cuentos atrás que tenemos 2 primates relacionados más estrechamente con nosotros porque tenemos un ancestro común con ellos, que son el chimpancé y el bonobo. Un monito muy simpático, el bonobo, con el... ¿Cómo? ¿El mono rhesus? Sí, pero hasta donde sé, no tan cercano como el chimpancé y el bonobo. Todos los primates, pero... Y se hacen muchos estudios con monos rhesus. Pero los más cercanos son el bonobo y el chimpancé. Tenemos un 98% en común del ADN con esos primates, con los bonobos. Y la diferencia que hay entre cualquier ser humano y cualquier otro ser humano es de apenas un 0,01%.
0,1% de ADN. 99,9% de ADN es común entre cualquier ser humano de cualquier grupo étnico que se puedan imaginar. O sea, todas nuestras diferencias están en esa pequeña proporción. Hay una investigadora que hizo, como mucha gente está haciendo ahora, su examen genético. Uno puede averiguar bastantes cosas. Y ella es inglesa o irlandesa y eso ya sabía que tenía parientes ingleses e irlandeses, pero de pronto descubrió que tenía ancestros finlandeses. De pronto pudo averiguar qué porcentaje tenía de Neandertal, 2,6%. Muchas personas no quieren hacerse ese estudio porque tienen miedo que dé alguna disposición para alguna enfermedad. A ella le dio que tenía cierta disposición para las cardiovasculares, pero en realidad eso no significa que la va a desarrollar, porque los hábitos de vida pueden hacer que no se desarrolle esa disposición. Y cree que las personas no deberían temer hacerse un estudio genético, cree que en el futuro va a haber un tipo de medicina personalizada en base a las disposiciones que puede tener cada uno y de esa manera evitar gran cantidad de enfermedades, ¿no? En 20 años más o menos cree que va a existir esta medicina personalizada. Puede ayudarnos a hacer elecciones más informadas. De hecho, hoy ya es un dilema si uno lo hace o no. Los que tenemos antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama en la familia, estilo Angelina Jolie, nos preguntamos, ¿y me lo hago o no me lo hago? Y si me lo hago, ¿qué consecuencias se siguen? ¿No? Y es una decisión personal, en definitiva, aparte que es caro y hay que pagarlo. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Pensar nuestra salud en estos términos. Abre una dimensión completamente distinta respecto al autoconocimiento, ¿no? Como decía Sócrates, conócete a ti mismo, hazte un examen de ADN. Bueno, otra dimensión que podría influir en el carácter tiene que ver con las feromonas, que, por ejemplo, son sustancias que se utilizaron en distintos experimentos para ver si podían incidir en el carácter de las moscas de las frutas. Las moscas de las frutas son muy estudiadas en genética y lo que han observado es que son bastante sociables, comparten el territorio, comparten la comida, son bastante tranquilas, aunque no nos simpaticen las moscas porque nos molestan. Entre ellas parece que se llevan bastante bien. Pero cuando ponen feromonas en el ambiente, empiezan a pelearse por alimento, por el territorio, se vuelven más agresivas. La feromona es una sustancia química que comunica algo al miembro de otra especie. Se cree que pueden tener una función en el atractivo sexual. De hecho, creo que venden por ahí perfumes con feromonas. Si dicen, ¿por qué estoy siguiendo a este imbécil? Piensen si no será feromonas, ¿no? O ahí está imbécil, para que no me acusen. También algunas mariposas, como los machos Saturnia piri, son capaces de detectar el olor de una hembra a 20 kilómetros de distancia, y esto tiene que ver con feromonas. Se está estudiando también el tema de las feromonas para tratar de explicar, aunque sea en parte, el atractivo sexual. Porque habiendo dos personas que tienen más o menos el mismo atractivo sexual, que más o menos son igual de macanudas, que más o menos creen la misma cosa que yo, es esta y no la otra. Bueno, esta es la crítica de Jerome Kagan a Bowley y su teoría del apego. Básicamente Bowley dice que desarrollamos estilos de apego en función a la atención que recibimos de nuestros primeros cuidadores en los primeros años de vida, y entonces establecemos un estilo de apego de mayor cercanía con los demás, o más bien evitativo. Y entonces lo que va a desarrollar Kagan es la idea de que desde su nacimiento el bebé muestra un temperamento muy reactivo, irritables que toleran poco lo desconocido, o poco reactivo que toleran más lo desconocido, más distendidos, y que es un potencial que interactúa con el medio ambiente. Y lo que hizo fue comparar bebés de 2 a 4 meses de edad de diversas culturas, analizó sus latidos y los siguió durante años hasta la adolescencia. Y lo que vio es que no todo se juega, digamos que hay predisposiciones genéticas y que no todo se juega en la relación con el cuidador de los 2 primeros años, ¿no? Estudió la actividad cardíaca, el nivel de cortisol, la excitabilidad de la amígdala, que es una región del cerebro. De más grandes, dice, las personas más reactivas, más hipersensibles, tienden a evitar el contacto con extraños y eligen más profesiones solitarias. Los otros son más fáciles de perturbar, más desinhibidos, extrovertidos. La biología, otra vez más, no determina, es una tendencia. Las interacciones
con la familia son importantes y pueden revertir esa tendencia, pero lo que observó es evidencia de que esa tendencia existía. Dice, una persona puede ser favorecida por sus tendencias innatas y vive con menos estrés. Pero su no menos brillante colega del Departamento de Investigación, recluido, también expresa talentos reales porque sabrá evitar lo que le produce angustia, por ejemplo, cócteles, enfrentamientos verbales o viajes frecuentes. O sea, no está diciendo que uno de los dos extremos sea sinónimo de bienestar. Entonces, lo que él llama susceptibilidad genética, que es esto con lo que naceríamos, con mayor o menor susceptibilidad, lo que hace es negar que esos 2 primeros años y ese estilo de apego que había señalado Bowley sea absolutamente decisivo. Todo puede ser cambiado, dice, en los años siguientes, exceptuando, por supuesto, abusos muy severos por parte de los padres. Hicimos un café filosófico entero con un teórico que dice que ya que los padres hacen demasiado esfuerzo por criar a los hijos y creen que cada cosa que hagan va a tener un impacto en la vida adulta de los hijos y que esto no es así, que se relajen más y tengan más hijos y no los manden a 800 cursos ni estén con ellos necesariamente al precio de relegar sus propias pasiones, porque los estudios que tratan de ver correlaciones entre la infancia y la vida adulta muestran que son menos intensas de lo que los padres en general creen. Entonces la conclusión que saca no es no tengan hijos, sino tengan más y relájense. No hace falta dedicarles tanta atención a cada uno de ellos porque va a haber algunas cuestiones que no van a depender de ustedes. En lo que sí pueden influir es en que la vida de sus hijos sea mejor o peor en la infancia y que les elijan un mejor o peor geriátrico. En función a eso, que después se venguen, digamos, y los traten mal en la vejez. Pero eso es lo máximo, no lo único, pero lo más determinante en lo que pueden influir en la vida de sus hijos. Pero no todo aquello en lo que los padres, con lo que termina siendo, imagínense, a partir de, además de la teoría de psicoanálisis y demás, que decía todo de la teoría del apego, todo depende de los padres. Después, si en esos años no tienen lo mejor, ya después las consecuencias, o sea, mucha responsabilidad realmente en los padres. Bien, una misma actitud, dice, puede verse factores biológicos o una biografía en particular. Y también lo que subraya, y a esto hemos dedicado también muchos encuentros, es que hay mucha evidencia de que nacemos también con cierta predisposición a valorar las cosas buenas o malas. Hacen experimentos con títeres, con bebés muy chiquititos. Y entonces ponen, por ejemplo, un títere que está mirando cómo otro sube a la montaña. Y entonces le tira algo para que se caiga. Y el bebé muy chiquito que ni siquiera se puede sentar solo, mira más tiempo al títere bueno que al títere malo. Y después lo hacen cuando van creciendo y son distintos experimentos que hacen para mostrar ciertas disposiciones innatas. La parte no tan buena es que en otro experimento, por ejemplo, le dan a elegir si quiere una comida u otra, una galletita u otra al bebé, y entonces un títere elige la misma galletita que eligió él, por ejemplo. Y después, cuando ese títere, el que eligió la misma galletita que eligió él, se porta mal, lo perdona más, lo elige menos cuando le dan a elegir el juguete, lo que muestra que somos bastante endogámicos. Eso significa que privilegiamos a los de nuestro propio grupo y que eso no es algo bueno de los seres humanos, muy en contra de lo que sería más objetivamente justo o injusto. ¿Cómo se explica entonces tanta violencia que vemos en los medios y tanta violencia en las personas si nacemos con una disposición hacia la empatía, que esto también se ve en las neuronas espejo? Kagan dice, el hecho de que nos indigne tanto la violencia es una muestra de eso, es una muestra de que nacemos con disposiciones éticas. Tampoco somos una tabula rasa, una página en blanco en materia de ética. Nacemos la mayor parte de los seres humanos. Es más, ahora se investiga si puede haber formas de psicopatía que sean innatas en cuanto a predisposición. Y esto sí tiene un montón de consecuencias prácticas, porque a una minoría de psicópatas se los encarcela por eso. Entonces, ¿son responsables moralmente de sus actos o no? Hay todo un movimiento que dice que, dado que no son responsables, hay que buscar otra solución. Tiene una serie de consecuencias prácticas todo esto. Quienes quieran ver más trabajos sobre esto pueden recurrir a los trabajos de Franz de Waal, porque Franz de Waal muestra cómo en distintos mamíferos, todo tipo de primates, y también en elefantes, en ratas,
hay también una predisposición hacia la colaboración. Es más, es una hipótesis de por qué muchas especies han evolucionado, justamente por ser cooperativas. ¿Y qué pasa? No luchan, sí, pero luchan más bien con los del exogrupo, con los de otros grupos. Con los del propio grupo establecemos lazos de solidaridad. Y lo mismo podemos decir de la Argentina y el mundo contemporáneo. También nuestros lazos de solidaridad, esto es algo bueno y algo malo, se establecen más estrechamente con los de nuestro propio grupo. Entonces alguien nace en un medio ambiente judío o musulmán y tiende a colaborar más con los de su grupo en contra de cualquier idea de objetividad, por ejemplo, respecto a un conflicto, ¿no? Entonces, sí, hay mucha investigación ya a esta altura que muestra que no nacemos como una página en blanco, tampoco en materia ética, ¿no? Que la mayoría nace con disposición a la empatía. Estudios en bebés, estudios en primates, estudios entre elefantes que colaboran entre sí, ratas que colaboran entre sí, pero en general privilegiando el endogrupo, no alguien que es de un grupo que no es el propio. Bien, entonces, más que el principio de placer, dice, nos guía nuestro sentido moral, porque muchas de las filosofías que dicen que nos guía nuestro sentido de placer, lo que postulan es que somos egoístas, que luchamos unos contra otros y necesitamos el gran papá que nos ponga raya, que puede ser el Estado o quien sea, porque si no nos mataríamos entre nosotros. Bueno, no, la evidencia que muestra hoy mucha de la investigación hecha en psicología evolucionista, en genética, en cognitivismo, lo que muestra es que nacemos con tendencias a la cooperación, que pueden aparecer obstruidas o por alguna falla genética o también por problemas en la socialización, ¿no? En tal caso, lo que va a decir la teoría del apego es que si ese niño no recibió confianza, amor, atención en la infancia, va a tener una actitud hostil en la vida adulta. Quizás Kagan diría, bueno, y si tampoco la sociedad suplió eso con otro tipo de cuidados y con otro tipo de respuesta, bueno, va a devolver odio porque lo que recibió es odio o indiferencia. ¿Qué proporciones genéticas y qué proporciones adquiridas? Bueno, están entrelazadas las dos aparentemente. Bien, de esto ya más o menos hemos hablado. En tal caso, el que tiene una disposición de apertura a la experiencia va a trabajar, por ejemplo, de piloto, banquero, abogado, director de empresa. Si en cambio tiene una disposición a irritarse por la presencia de los demás o aislarse, más bien va a ser matemático, dedicarse a las artes o a la programación informática, ¿no? Si son más bien desinhibidos, más probablemente abogado, cirujano, broker, jefe de empresa o político. ¿Qué pasa con la autorregulación? Ahora vamos a otro autor, ¿no? Que es Walter Mischel. Dice, a partir de unos experimentos que algunos de ellos son muy conocidos, que los que se podían autorregular mejor, ¿cómo hacen que un niño se autorregule? Diciéndole, te doy un caramelito ahora o te doy una caja entera en un rato. Los que podían resistir la tentación en la adolescencia podían controlarse más en general frente a situaciones frustrantes y se mostraban más sociables, consumían menos drogas y tenían mejores resultados escolares. Fíjense que en todas estas situaciones alguien tiene que regularse a sí mismo. Cuando digo no como de más para no engordar, me estoy regulando a mí misma. Cuando no me enojo de más y trato de distraerme de algo que me preocupa en demasía, me estoy autorregulando. Esta capacidad de autorregulación tiene mucha más importancia que la que en una época se atribuyó a la autoestima. En realidad, la capacidad de autorregularse es una virtud fundamental y se puede aprender, creo yo, aunque haya personas que tienen más disposición que otras a tener esta facultad. ¿A qué se llama efecto Pigmalión? Pigmalión era un escultor en la mitología griega que construyó una estatua de Afrodita y le gustaba tanto que le dio vida para que fuera una mujer de carne y hueso. Entonces se llama esto, el efecto Pigmalión, hacer de otra persona lo que uno quiere que sea. Entonces, lo que han investigado también, y es interesante para este tema de hasta qué punto se puede cambiar el carácter, es si en el ámbito educativo se generan profecías autocumplidas. Si yo creo que el alumno X es inteligente y es bueno, ¿ese alumno le va mejor que si creo que es un idiota al que no le entra nada? Bueno, primero hicieron experimentos con ratas, diciéndoles a los participantes que este grupo de ratitas eran muy inteligentes y que este otro grupo de ratitas eran más bien idiotas, y que trataran de entrenarlas para desarrollar ciertas habilidades.
las ratitas a las que les habían dicho que eran inteligentes y que no eran más inteligentes desarrollaron más habilidades que las otras a las que le dijeron que eran, respecto a las cuales dijeron que eran idiotas. Pero después lo que observaron es la actitud que tenían los investigadores. A las que creían inteligentes las levantaban más en brazos, les hablaban más. Y después replicaron este estudio en el ámbito educativo. Robert Rosenthal hizo un estudio con docentes jóvenes en barrios pobres, donde es más probable que exista el prejuicio de que si son pobres, entonces tan inteligentes no han de ser. Y nuevamente trataron de reproducir las dos condiciones, la condición de los presuntamente inteligentes y la condición de los presuntamente estúpidos. Y cuando el docente creía que tenía delante suyo a alumnos más inteligentes, el resultado era mejor que en el otro caso. Esto puede servir para entrenar a los docentes para no tener preconceptos que pueden influir, generando una profecía autocumplida. Y cuanto más joven era el niño, mayor era el efecto Pigmalión, ¿no?, de profecía autocumplida. La pregunta del millón: ¿hasta qué punto es posible cambiar el carácter? ¿Qué creen? ¿Es posible? ¿Es probable? Porque es posible, no probable. ¿Es probable? Mejorar. Y si no, mejor digamos que es probable, porque sería muy triste que no fuera. Estos son los estudios de Sonia Lyubomirsky, que estudió sobre todo el tema de la felicidad, y coincide acá con muchos otros estudios que indicarían que un 40 o 50% de las disposiciones son genéticas. Esta es una torta que aparece incluso en la tapa de uno de sus libros. Esto verde sería la disposición genética, a partir de los estudios con gemelos. Este porcentaje chiquitito de la torta, que es un 10%, el bordó, serían las condiciones de vida. Estar en pareja o no estar en pareja, tener más plata o menos plata. Siempre se está hablando de cubrir un mínimo. Alguien indigente que ni siquiera come no puede tener una vida de bienestar, pero casi todo aquello a lo que nosotros le prestamos atención está en este 10% apenas. Y 40% tendría que ver, para Sonia Lyubomirsky, con la manera en que yo miro lo que me pasa, con las elecciones de vida que hago, con el rol que puede tener la filosofía, la psicología. No es poco. Podemos ser, claro, pesimistas diciendo, pero ya la mitad parece estar bastante influida por la genética, o podemos ser optimistas y decir, pero mira, hay una mitad de la torta, algunos dicen 40 o 50 influido por la genética, hay una mitad de la torta, más o menos, 40%, 50%. La parte verde serían las disposiciones genéticas, un 40 o 50% según los investigadores, que es un poco lo que muestran los estudios con gemelos, las similitudes que muestran. Y un 40% lo que tiene que ver con las elecciones y con la capacidad de mirar la mitad llena del vaso o vacía, y un 10% con las condiciones de vida, ¿no? ¿Dónde naciste? Traje un estudio, no para que nos vayamos acá deprimidos y pesimistas, en el que participaron 186 personas. En realidad habla del cambio moral de las personas, ¿no? Y lo que hicieron fue darles un grabador para que se lo llevaran y grabaran todo lo que decían y cómo interactuaban. Y el estudio mostró sustanciales diferencias en cómo las personas mostraban afecto, gratitud, simpatía, optimismo, sarcasmo, crítica. Por ejemplo, una persona expresaba gratitud durante el 17,5% de la conversación y 16 nunca se mostraban agradecidas, a propósito del Día de Acción de Gracias que fue ayer, ¿no? 10 personas nunca criticaban a otras, mientras una persona criticaba a otras el 22,2% de la charla. Y lo que veía es que había una continuidad en el carácter moral en el periodo de la universidad y en años posteriores. Es un estudio, y un estudio no marca necesariamente lo que ocurra en la mayoría. Es un estudio y tendrá que ser replicado, ¿no? ¿En qué medida los individuos son libres de convertirse en lo que mejor les parezca? Kagan dice, hay muchas cosas en las que no somos libres de convertirnos. Aunque pusiera la mejor voluntad del mundo, no podría convertirme en Mozart. Todos nacemos con limitaciones, pero pese a eso, cada uno de nosotros puede elegir forjarse las herramientas para realizar logros y maravillas. Sin embargo, no podemos hacer todo lo que queremos, en parte por la educación que recibimos, en parte por nuestra clase social, en parte debido al ambiente en que crecimos y también, por supuesto, debido a nuestra biología. O sea, es parte del conjunto de este fenómeno. Los padres son como ebanistas que pueden esculpir disposiciones innatas, podrán ayudar al desarrollo de su personalidad. Lo que determinará las relaciones que el niño entablará con los demás es la personalidad. Quizás una metáfora podría ser la de la partitura para una orquesta. No todas las partituras de obras sinfónicas se interpretan del mismo modo, depende del director, depende de cómo se pone en la práctica.
Claro. Un ejemplo que a mí me gusta siempre es el de los hijos de padres extranjeros. Ninguno habla con el acento de los padres. Si viven en la Argentina, por más que los padres sean alemanes, hablan, y si fueron criados acá los primeros años de vida, hablan con el acento de sus compañeros. No hablan con el acento de la casa. Ese es un ejemplo de cómo influye la sociedad. El proyecto de trabajar y solo amar a los allegados implica una felicidad limitada, ¿no? Él cree que justamente es necesario entender nuestro lugar en el universo, que no somos separables del resto del universo y que en lugar de querer dominarlo, lo que tenemos que tratar es de entendernos e integrarnos a él. Por eso cree que uno de los factores importantes del bienestar, algo que se le puede decir a una persona que está deprimida, es hacer algo por otro. Integrate en este gran paisaje humano y no reduzcas tu bienestar a tu propia persona, a tu familia, a tus amigos, sino que hay mucho más por hacer. Dice, el bienestar incluye muchos factores, personalidad, tipos de relación, tipo de trabajo y de valores. No hay bienestar sin ser generoso con otros y sin crear salud y bienestar para otros. No hay cultura humana sin concepto de bien y de mal, lo que significa que hay algo en la mente humana que clasifica las cosas de ese modo. Mary Rothbard dice que el temperamento suponga disposiciones genéticas no significa que no se puede cambiar. Gracias a programas específicos se puede ayudar a cada niño a desarrollar su potencial en diferentes terrenos. Imagínense que si supiéramos que hay niños que tienen determinadas disposiciones, los docentes podrían focalizar más en aquello que necesitan. Un niño dice, los niños que en una primera fase de la experiencia han visto a personas adultas elegir sistemáticamente, ya sea el placer inmediato o bien el diferido, tienden a actuar de la misma forma, incluso si hacen la experiencia de la elección un mes más tarde. Este efecto se ve reforzado si el adulto ha justificado su elección en voz alta. Acá pone un ejemplo de cómo influye el medio ambiente, ¿no? Y cómo esto puede interactuar con la genética. ¿Es posible cambiar el carácter? Yo diría que es posible cambiar porque cuando tenemos determinadas conductas antisociales, los demás se alejan de nosotros. Y eso es probable que genere un cambio. Por imitación, porque somos un animal social y tendemos a imitar la conducta de otros. Por influencia de otros y por la adopción de valores. Si no, el mundo no hubiera progresado en términos objetivos. Y si dudan de lo que estoy diciendo, los invito a ver un video de Steven Pinker, que escribió un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro. Alguna vez tal vez hagamos un encuentro sobre eso. Él, con datos muy objetivos, va viendo cómo hay menos muertos por guerras, incluso en el siglo XX con 2 guerras mundiales, que antes. La idea del buen salvaje de Rousseau no se sostiene para nada. Había mucho más posibilidad de morir en manos de otro ser humano en la época que Rousseau atribuye al buen salvaje que ahora. Por tanto, si no hubiera habido progreso moral, si la razón no tuviera ningún papel para jugar, si la filosofía hubiera sido en vano, no se hubiera dado nada de este progreso moral. En la sociedad contemporánea las personas a menudo se sienten amenazadas. El trabajo de los intelectuales es encontrar una manera de aliviar ese sentimiento de incomodidad existencial. Son muchas las personas que sienten cierto malestar ante la idea de vivir según las reglas de la competencia, el egocentrismo y el individualismo. Y traje algunas ideas de filósofos que me parece que han influido y que son buenas ideas y que permiten cambiar el carácter. El hombre juicioso solo piensa en sus males cuando ello conduce a algo práctico. Todos los demás momentos los dedica a otras cosas, ¿no? Esto para focalizar y no sufrir en vano. Bertrand Russell. Está mal escrito Russell, pero bueno. Somos lo que hacemos de forma repetida, decía Aristóteles. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Las virtudes para Aristóteles eran disposiciones de carácter que adquirimos y que vamos solidificando en la práctica. El que es generoso una sola vez, héroe por accidente, esa película de Dustin Hoffman, no es generoso para Aristóteles, sino aquel que en general tiende a comportarse de esa manera. Y Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. No lo dijo tal cual Platón, pero hay todo un diálogo de Sócrates en donde el oráculo dice que Sócrates es el hombre más sabio de Atenas y Sócrates dice, no, el oráculo siempre habla en parábola y eso hay que interpretarlo. Y entonces interroga a las personas de Atenas, estos creen poder dar fundamento de su conocimiento, y entonces Sócrates dice, dijo eso el oráculo porque yo soy el que tiene más conciencia de los límites de su conocimiento. Y hay un estudio experimental que han hecho recientemente que mostró que es cierto, los más burros son los que más creen saber. Una buena intuición de Platón esa, ¿no? Menos saben, más creen saber. Entonces una gran cosa que uno puede aprender de la filosofía es a mostrar los límites de lo que conocemos, lo que no significa que todo sea igual, tampoco, ¿no? Termino y ya
Esto me parece que muestra dos perspectivas de época, ¿no? ¿Qué notas son estas? Le dicen la maestra y los padres al niño, que es el responsable, y ahora vienen los padres y le dicen a la maestra, ¿qué notas son estas? ¿No? Creo que representan, en el segundo caso, la idea de la tabula rasa y de lo que puede hacer la educación también, ¿no? Todo. Le pegan antes. Claro, si no le pegan antes al maestro, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Y también muchos chistes se desarrollaron a partir de la idea de que la madre es responsable de todo, ¿no? Y que es un ser vil y completamente responsable de todo aquello en lo que se convierte su hijo. De ahí todos los chistes en contra de la madre, de la suegra, y los chistes de ella, me traje algunos. Este, por ejemplo, tiene que ver con las expectativas de los padres, con el efecto Pigmalión. Una abuela va con los nietos por la calle y otra mujer le dice, qué lindos, ¿qué edad tienen? Y dice, el médico 5 y el abogado 7. ¿No? También hay una gran controversia en el judaísmo por saber cuándo empieza la vida. El feto no es considerado viable hasta que no se recibe de médico, ¿no? Y hay un porcentaje grande, además, de médicos judíos, lo cual no sí. ¿Qué es? Vimos estadística el otro día. ¿Qué es un genio? Un estudiante promedio con una madre judía, ¿no? La madre dice, este me encanta, dice, anda preocupándote, después te explico, ¿no? ¿Por qué las madres judías no beben? Porque el alcohol interfiere con el sufrimiento. Bueno, gracias a todos por la atención, los invito a tomar algo, a comer galletitas de algarroba y tratamos de enriquecer el tema entre todos.